with the white trim. Not at all. Oh, big right hand punch, and that's it. Oh, that one hurt. Tenía solo 19 años y enfrentaba a un hombre 16 kilos más pesado. Pero Kirill Sidelnikov no se inmutó. Clean right hook there. Oh, wow, how about that? I love that. Fakes the knee right into the hips. Como protegido de Fyodor Emelianenko, entró a la jaula cargando con un legado y con una presión inmensa. Lo que vino después no fue solo una victoria, fue una clase magistral de tiempo, precisión y temple que dejó boquiabiertos a todos los que estaban mirando. Vamos a desglosarlo. Kirill Sidelnikov. Con apenas 19 años, Kirill Sidelnikov entró al ring con mucho más que nervios. Era el protegido de Fyodor Emelianenko, discípulo de uno de los peleadores más temidos en la historia de las artes marciales mixtas, y ese legado venía acompañado de una presión enorme. Frente a él estaba Martin Solk, un peleador con una ventaja significativa en tamaño y peso. Solk le llevaba 16 kilos, y sobre el papel, el combate no parecía justo. Solk tenía el tipo de físico y potencia que puede terminar una pelea con un solo golpe. La mayoría no esperaba que durara mucho. Pero desde el momento en que comenzó la pelea, Sidelnikov la abordó con una madurez muy por encima de su edad. No entró lanzando golpes a lo loco ni tratando de impresionar con agresividad. En cambio, se apoyó en estrategia y movimiento. Se mantuvo ágil, cortando ángulos y usando su rapidez de cabeza para esquivar el daño. Cada golpe que lanzaba era calculado, con un objetivo claro y perfectamente sincronizado. Mientras Solk intentaba imponer su fuerza, Sidelnikov se mantenía sereno y convertía cada embestida agresiva en una oportunidad para conectar un contragolpe certero. A medida que avanzaba la pelea, la confianza de Sidelnikov se hacía más evidente. No se dejaba intimidar por el tamaño ni por la potencia de Solk. Al contrario, comenzó a avanzar con más determinación, lanzando combinaciones que mantenían a su oponente adivinando. Su experiencia en sambo de combate y boxeo quedaba clara en su capacidad para variar los ataques y controlar el ritmo del combate. Solk, a pesar de su corpulencia, no lograba seguirle el paso. Y entonces llegó el momento decisivo. Cuando Solk dio un paso adelante para acortar la distancia, Sidelnikov soltó una poderosa derecha que impactó de lleno. El golpe mandó a Solk directo a la lona, poniendo fin al combate de manera repentina y espectacular. La arena estalló. Sidelnikov se mantuvo de pie, tranquilo y sereno frente a su oponente caído, como si todo hubiera salido exactamente como lo había planeado. La victoria no fue solo impresionante, fue una declaración clara. A los 19 años, Sidelnikov había vencido a un rival notablemente más grande y experimentado, usando solo habilidad, disciplina e inteligencia dentro del ring. Fue un recordatorio de que, en las artes marciales mixtas, el tamaño físico es solo una parte del juego. El tiempo, la técnica y la calma bajo presión muchas veces valen más. Y esa noche, Sidelnikov tenía las tres. Thanh Le. Thanh Le todavía no es un nombre conocido por todos, pero en el mundo de las MMA se está ganando rápidamente la reputación de ser uno de los peleadores más técnicos en ascenso. Nació el 28 de agosto de 1985 y desde muy joven fue introducido a las artes marciales, entrenando bajo la guía de su padre en un gimnasio tradicional de taekwondo. Desarrolló una precisión en el golpeo que lo hacía destacar incluso en sus primeros años. Pero no se quedó solo con las patadas y los puñetazos. Impulsado por el deseo de convertirse en un peleador completo, Thanh también se adentró en el exigente arte del jiu-jitsu brasileño. Con el tiempo, obtuvo cinturón negro en ambas disciplinas, un logro que le dio un arsenal equilibrado y versátil dentro de la jaula. Su combinación fluida de golpeo estilo taekwondo con el control del suelo del Bejoai Sta
se convirtió en una pesadilla para cualquier rival que tuviera enfrente. Esa mezcla quedó más que clara en su debut con Legacy Fighting Alliance en el año 2017, cuando se enfrentó al experimentado Alex Black. Desde el primer intercambio, Thang tomó el control. Su velocidad, su tiempo y su explosivo juego de patadas pusieron a Black a la defensiva de inmediato. Thang no aflojó. Con puños precisos y un movimiento fluido, dictó el ritmo del combate hasta conectar una secuencia decisiva de golpes que le dio un knockout técnico en el primer asalto. Fue una exhibición impecable de lo que ocurre cuando años de disciplina se combinan con el hambre de una estrella en ascenso. Esa victoria no solo sumó una más a su historial, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, Thang ha demostrado en cada aparición una precisión quirúrgica, un poder de knockout devastador y una mentalidad táctica que separa a los buenos peleadores de los verdaderamente élite. Ya sea de pie o en el suelo, se ha convertido en una presencia dinámica que ni los fanáticos ni los analistas pueden ignorar. Tal vez su nombre aún no esté en todos los titulares, pero quienes lo siguen de cerca saben que es solo cuestión de tiempo. Ahora, echemos un vistazo a la elección del suscriptor del día. Existe una creencia común de que el tamaño y la fuerza lo son todo en el combate. Al fin y al cabo, en la mayoría de las competiciones existen categorías de peso por una razón. Se espera que los peleadores más grandes dominen a los más pequeños. Pero esa suposición no siempre se cumple. El exceso de confianza, especialmente frente a la técnica y la estrategia, puede ser la perdición de un peleador. Tal como ocurrió en esta próxima pelea, donde un atleta musculoso y bien preparado se vio superado por un oponente visiblemente más delgado. ¿Qué estilo de pelea crees que usó el más pequeño para dar la sorpresa? Un peleador de Bihua que gana en 30 segundos. En un combate de alto riesgo entre dos peleadores corpulentos y poderosos, el escenario estaba listo para un dramático choque de técnicas. Un veterano del golpeo frente a un practicante dedicado de jiu-jitsu brasileño. El peleador con más experiencia, vestido con pantalones blancos, llegaba al combate con la ventaja de la edad y de años de experiencia en el ring. Pero la experiencia, por sí sola, no bastó para definir el resultado. Desde el primer instante, el peleador mayor intentó tomar el control, usando su fuerza y su pasado como golpeador para mantener a raya a su oponente. Sin embargo, el especialista en Bejo Toka cambió la narrativa rápidamente. Su golpeo, que muchos habían subestimado, aterrizó con una precisión y una fuerza sorprendentes. Pero el punto de quiebre llegó a los 30 segundos del combate. Con un tiempo impecable, el especialista en jiu-jitsu ejecutó una derribada que mandó a su oponente al suelo y de inmediato tomó control del juego en la lona. En un solo movimiento fluido, transicionó a una llave de sumisión que finalizó la pelea en cuestión de segundos. La velocidad, la técnica y la seguridad absoluta que mostró silenciaron cualquier duda. Y una vez más, dejaron en claro lo dominante que puede ser la lucha cuerpo a cuerpo en el mundo de las MMA. Lai Tung Pai. En un combate memorable que dejó al público boquiabierto, el joven practicante de Kung Fu Lai Tung Pai se enfrentó en el ring al veterano de MMA Gin Se-ka. Lo que siguió fue una demostración impactante de dos filosofías de combate totalmente distintas. Liu Men se apoyó profundamente en las raíces del Kung Fu tradicional, ofreciendo una actuación marcada por movimientos fluidos y un sentido del tiempo quirúrgico. Su estilo evocaba el ritmo y la ilusión del Kung Fu borracho, caracterizado por un equilibrio engañoso y ritmos impredecibles. Gracias a una combinación de agilidad y una potencia impresionante en sus piernas, logró derribar una y otra vez a su oponente más grande con patadas perfectamente sincronizadas. Cada movimiento tenía un propósito, medido, deliberado y ejecutado con técnica impecable. Gin Se-ka no lograba adaptarse al ritmo veloz ni al flujo poco convencional del estilo de Liu Men.
Aunque el peleador de MMA intentó remontar con una serie de patadas bajas y tácticas de presión, el impulso seguía del lado de Lomen. En una secuencia definitoria, lanzó una barrida perfectamente ejecutada que mandó a Gin al suelo, visiblemente aturdido e incapaz de recuperarse. Fue un momento destacable que reafirmó que las artes marciales tradicionales, incluso con siglos de antigüedad, siguen teniendo un lugar poderoso en la arena competitiva actual. Sean O'Malley. Jab by O'Malley. Oh! Huge head kick! Yan shoots! Sean O'Malley, hoy reconocido como una de las promesas más brillantes de las MMA, tomó una ruta poco convencional hacia los deportes de combate. En su adolescencia, practicó distintas disciplinas deportivas, demostrando una coordinación y habilidad natural. Sus primeros pasos en el kickboxing no fueron motivados por la competencia ni la ambición, sino por el típico deseo adolescente de impresionar a las chicas. Lo que comenzó como una curiosidad casual se convirtió rápidamente en una pasión profunda, y no pasó mucho tiempo antes de que O'Malley se sumergiera de lleno en la disciplina y el reto del combate. Su debut oficial en MMA fue con Intense Championship Fighting el 6 de marzo de 2015. Desde el comienzo, O'Malley demostró algo especial. A segundos del primer asalto, se movía con confianza alrededor de su oponente, hasta que soltó una derecha perfectamente sincronizada que lo derribó al instante. Fue el primer golpe que lanzó en una pelea oficial de MMA y ya mostraba el talento nato que tenía en el golpeo, incluso con poca formación formal en ese momento. Pero O'Malley no era solo un golpeador. En el suelo, mostró un control sorprendente y una comprensión sólida de los fundamentos del grappling. Ya fuera con transiciones de lucha o intentos fluidos de sumisión a través del jiu-jitsu, daba señales de un coeficiente de pelea muy alto. Su estilo dinámico y expresivo al golpear le valió comparaciones tempranas con Anderson Silva, mientras que su calma y control en el suelo recordaban a grapplers como Khabib Nurmagomedov. Estaba claro, podía adaptarse a cualquier situación. Cuando el combate pasó al segundo asalto, O'Malley se enganchó en un clinch con su rival y desató una serie de ataques implacables. Una potente patada baja, un uppercut limpio y una patada alta a la cabeza cerraron el combate. Su oponente no pudo continuar y la pelea fue detenida. O'Malley, con apenas 20 años en ese entonces, ya se había probado a sí mismo de una manera que pocos logran a esa edad. Lo que empezó como una forma de destacar en la adolescencia se convirtió en el primer capítulo de una carrera profesional prometedora, construida sobre velocidad, precisión y un potencial innegable. Ramadan, el escorpión Ondash. Ramadan Ondash se está consolidando rápidamente como uno de los nombres más prometedores en el mundo de la lucha competitiva. Originario del Líbano, comenzó su camino en las artes marciales a los 4 años de edad, desarrollando técnica, disciplina y sentido del tiempo mientras otros niños de su edad apenas aprendían a coordinarse. A los 18, Ondash ya había construido una base sólida en el deporte, acumulando victorias sobre 8 oponentes distintos y ganándose una reputación como un contendiente serio en el ring. Su estilo de pelea, caracterizado por patadas explosivas y ganchos amplios y demoledores, lo ha convertido en uno de los jóvenes más comentados del momento. Con tan solo 17 años, logró un hito importante al firmar con One Championship, un logro impresionante que lo colocó en el radar de la comunidad global de MMA mucho antes de lo habitual. En su debut promocional, Ondash se enfrentó a Yanjit Muang-en, un rival de 25 años, lo que representaba un gran salto en el nivel de competencia. Pero una vez que comenzó la pelea, quedó claro que la diferencia de edad no iba a importar. Ondash salió sereno y enfocado, marcando el tono con una derecha limpia que captó la atención de inmediato. Su habilidad técnica y su sentido del espacio eran evidentes. Pero fue su potente gancho de izquierda al hígado lo que cambió el curso del combate, dejando a Muang-en visiblemente afectado.
Solo unos segundos después, Ondaatje remató con un golpe al cuerpo perfectamente cronometrado que puso fin al combate en apenas 2 minutos. La actuación fue tan clínica como dominante. Subrayó todo lo que se había dicho de Ondaatje antes de la pelea: su disciplina, su precisión y su capacidad de finalización. Su debut envió un mensaje contundente al mundo del combate. Ramadan Ondaatje no es una promesa a futuro, ya es una amenaza seria. Y su camino apenas comienza. Tenshin Nasukawa. Tenshin Nasukawa es uno de los peleadores jóvenes más emocionantes que han surgido en los últimos años, captando la atención de fanáticos de todo el mundo. Comenzó su camino en el kickboxing amateur con tan solo 13 años, y no pasó mucho tiempo antes de que su estilo explosivo e impredecible comenzara a llamar la atención. Con técnicas como rodillazos voladores y patadas giratorias estilo carretilla, Nasukawa se destacó desde el primer momento. Su gran oportunidad llegó en el año 2016 con un impactante knockout sobre Wanchalong PK Saenchai, un campeón tailandés altamente respetado. Ese momento fue un punto de inflexión crucial que catapultó al joven peleador japonés al escenario internacional. Aunque su apariencia reflejaba juventud, su desempeño dentro del ring contaba una historia muy diferente: medido, preciso y absolutamente implacable. Desde el inicio del combate, Nasukawa demostró una habilidad impresionante para leer los movimientos de su oponente. Se deslizaba dentro y fuera del peligro con precisión quirúrgica, esquivando golpes y contraatacando con exactitud. Los fanáticos empezaron a llamar a esta capacidad su modo Matrix, como si pudiera anticipar cada golpe antes de que fuera lanzado. Con un equilibrio perfecto entre agresividad y control táctico, mantuvo a Wanchalong fuera de ritmo y a la defensiva durante toda la pelea. El momento decisivo llegó cuando Nasukawa lanzó una patada giratoria perfectamente cronometrada que impactó directamente en la mandíbula de Wanchalong, enviándolo al suelo de inmediato. El público estalló, y quedó claro en ese instante que Nasukawa no solo era una promesa, era algo extraordinario. Su talento para lograr finales espectaculares con velocidad y espectacularidad lo separó rápidamente de otras estrellas emergentes. A medida que avanzaba su carrera, fue perfeccionando aún más su técnica, combinando fundamentos clásicos del kickboxing con un estilo innovador, casi animado, que parecía sacado de un videojuego. Ya fueran ráfagas relámpago o técnicas aéreas que pocos se atreverían a intentar, hay algo que siempre se mantiene constante. Cada vez que Nasukawa entra al ring, trae consigo algo inesperado: Tawanchai. Tawanchai es un nombre que impone respeto en todo el mundo del Muay Thai. Nacido en Pattaya, comenzó su camino en la lucha con apenas 8 años, entrenando en el gimnasio Petung Ruang, bajo el nombre de Yatukan Pet Ruang. Incluso en esos primeros años, era evidente que tenía un talento natural. Sus potentes patadas y rodillazos implacables no tardaron en llamar la atención. Su ascenso en las clasificaciones fue rápido. A los 14 años, Tawanchai se mudó a Bangkok, donde empezó a competir contra veteranos experimentados. Enfrentando a rivales de élite a tan temprana edad, demostró que tanto su habilidad como su fortaleza mental estaban muy por encima de lo que su juventud podría sugerir. Un momento definitorio en su carrera llegó en el año 2018, durante un combate de alto perfil contra Kulabdam Soryor Piek U Thai. La pelea se presentó como un choque de opuestos, agresividad pura contra precisión calculada. Tawanchai entró al ring con una calma absoluta, representando un estilo metódico que contrastaba fuertemente con el enfoque poderoso de su oponente. Su dominio defensivo brilló a lo largo del combate. Esquivaba golpes potentes, controlaba la distancia y conectaba contraataques limpios que captaban la atención del público. Cada intercambio dejaba ver su sentido del tiempo y su conciencia del entorno, probando que, incluso bajo presión, tenía la compostura de un veterano.
A medida que avanzaba el combate, las patadas características de Tawanchai comenzaron a hacer efecto. Su impacto no era solo físico, desgastaban a su oponente también en lo mental. Para el cuarto asalto, el equilibrio había cambiado por completo. Tawanchai tenía el control total, conectando golpe tras golpe con precisión hasta asegurar una victoria clara que elevó su posición dentro del deporte. El camino de Tawanchai sigue siendo una inspiración. Su compromiso con dominar cada aspecto del Muay Thai, combinado con su disciplina y mejora constante, lo ha convertido en una de las figuras más respetadas de este arte marcial. Desde sus humildes comienzos hasta dominar la competencia élite, su evolución aún está lejos de terminar. Raúl Rosas Jr. Raúl Rosas Jr. se ha convertido rápidamente en uno de los nombres más destacados entre las jóvenes promesas del UFC. Nacido el 8 de octubre de 2004 en Clovis, Nuevo México, mostró desde muy pequeño una fuerte conexión con las artes marciales mixtas y el jiu-jitsu brasileño. Su dedicación y sus instintos naturales comenzaron a dar frutos temprano en su carrera, especialmente cuando ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de 2019. Allí dominó a sus oponentes con grappling de nivel élite, sumisiones fluidas y un golpeo preciso que dejaba en claro su habilidad integral. Con apenas 17 años y recién cumplido un mes más de vida, Rosas debutó profesionalmente en MMA. Entró a la jaula con confianza y serenidad, demostrando que la experiencia no siempre se mide en años. La pelea fue una clase maestra de dominio en el suelo. Cuando su oponente lanzó una patada, Rosas reaccionó al instante, la atrapó y llevó la acción al suelo. Una vez allí, se movió con decisión, tomó la espalda y aplicó un estrangulamiento trasero sin perder ni un segundo. Fue una actuación limpia y eficiente, en la que prácticamente no recibió daño, dejando claro lo avanzado que ya estaba su juego de grappling. A los 18 años, Rosas hizo historia al convertirse en el peleador más joven en competir dentro del UFC. A pesar de estar bajo los reflectores, manejó el momento con madurez y confianza, combinando lucha incesante con un golpeo veloz que mantenía a sus oponentes en alerta. Ya fuera de pie o en el suelo, Rosas dictaba el ritmo y nunca dejaba que la pelea se saliera de su control, ganándose rápidamente la reputación de ser uno de los jóvenes más peligrosos de toda la organización. Pero Raúl Rosas Jr. representa más que talento individual. Encarna el futuro de las artes marciales mixtas. Una nueva generación de peleadores criados con métodos modernos de entrenamiento, que han crecido aprendiendo todos los aspectos del deporte desde el principio y que están redefiniendo lo que es posible lograr a una edad tan temprana. Troll de Instagram recibe su merecido en Street Beefs. En el año 2024, un usuario de Instagram que se había hecho notar por burlarse de peleadores en redes sociales decidió entrar al ring y poner a prueba sus palabras frente al hijo adolescente de Scarface, el fundador de Street Beefs. Convencido de que podía respaldar su arrogancia digital, viajó hasta el terreno de Street Beefs pensando que sería una victoria fácil. Lo que no había previsto era que el joven al que estaba a punto de enfrentar se había estado entrenando en serio y estaba totalmente preparado para convertir ese reto en una lección. Todo comenzó cuando el troll comentó en un clip de Street Beefs, posiblemente protagonizado por un peleador llamado Halem, burlándose del nivel de los participantes. «Solo peleas con principiantes», escribió. «Yo te paso por encima sin problema». El hijo de Scarface le respondió directamente. Le dio la dirección del gimnasio y lo invitó a comprobarlo en persona. Un mes después, el usuario viajó desde Pensilvania, confiado en que ganaría sin complicaciones. Pero en cuanto comenzó la pelea, quedó claro que las cosas no saldrían como él esperaba. Desde el primer segundo, el peleador visitante avanzó lanzando combinaciones rápidas, intentando abrumar al adolescente con presión constante. Su esquina le gritaba que mantuviera el control y que usara el jab para estructurar la pelea. Mientras tanto, el hijo de Scarface se mantuvo sereno ante la presión. No retrocedió, no se dejó intimidar
y estaba listo para responder cada ataque con precisión calculada. El joven utilizó su juego de pies y su defensa para mantenerse justo fuera del alcance, esperando el momento adecuado para contraatacar. A medida que el troll se sobreextendía, el adolescente comenzó a conectar golpes limpios y contundentes que cambiaron por completo el ritmo del combate. Con cada intercambio, se hacía más evidente que era él quien controlaba el ritmo y la distancia. Fue aumentando la intensidad de manera constante, conectando golpes potentes que dejaban al descubierto la diferencia de preparación entre ambos. Conforme avanzaba la pelea, era evidente que el retador había subestimado enormemente la dificultad del reto. Lo que pensó que sería un combate informal contra un adolescente sin experiencia se convirtió en un duelo difícil y completamente desequilibrado. El hijo de Scarface no solo demostró habilidad física, sino también madurez y experiencia muy por encima de su edad. El combate terminó siendo un claro ejemplo de lo que sucede cuando alguien subestima a un peleador comprometido. En esta pelea, la juventud no fue una desventaja. Estuvo respaldada por disciplina, entrenamiento y experiencia real. Fyodor Emelianenko versus Fabricio Werdum. Fyodor Emelianenko, considerado durante mucho tiempo el mejor peleador libra por libra en las MMA, entró a la jaula de Strikeforce en el año 2010 para enfrentar a Fabricio Werdum, en lo que muchos consideraban un combate de trámite. Con más de 30 victorias profesionales y ninguna derrota legítima, Fyodor había construido un legado prácticamente intocable. Había desmantelado a algunos de los golpeadores más peligrosos de la división y su nombre cargaba con un aura de invencibilidad. De hecho, las apuestas lo daban como amplio favorito, con una proporción de 6-1 a su favor. Werdum, aunque respetado por su grappling, no era visto como una amenaza seria en ese momento. Tras ser cortado del UFC, luego de una derrota por nocaut ante Junior Dos Santos, su reputación había decaído. Era visto como un peleador sólido y con experiencia, pero no como alguien capaz de acabar con uno de los nombres más dominantes del deporte. Los primeros momentos del combate parecían confirmar esas suposiciones. A los pocos segundos, Fyodor desató una poderosa ráfaga que mandó a Werdum al suelo, mostrando la potencia explosiva que lo había hecho famoso. El público rugió mientras Fyodor se lanzaba a finalizar la pelea con una andanada de golpes. Todo indicaba que estaba a punto de sumar otra victoria contundente a su historial. Pero lo que vino después sorprendió a todos. Mientras muchos pensaban que Werdum había quedado seriamente lastimado, él se mantenía tranquilo en el suelo, completamente consciente de la oportunidad que ofrecía la agresividad de Fyodor. Cuando el ruso entró en su guardia, Werdum reaccionó. Haciendo gala de su condecorado jiu-jitsu brasileño, atrapó a Fyodor en un triángulo perfecto, inmovilizando al mismo tiempo uno de sus brazos en una secuencia de sumisión impecable. Lo que comenzó como otra exhibición dominante se convirtió en una crisis para Fyodor. En cuestión de segundos, la leyenda imparable quedó atrapada en una llave de la que no pudo escapar. El público miraba incrédulo mientras intentaba resistir, hasta que no le quedó más opción que rendirse. Así, de repente, después de años de dominio absoluto, la racha invicta de Fyodor llegó a su fin con una derrota por sumisión en el primer asalto. Esa derrota marcó un giro dramático en la carrera del legendario peleador. Perdió sus siguientes 2 combates, lo que llevó a muchos a preguntarse si su era había llegado a su fin. Sin embargo, fiel a su espíritu de campeón, Emelianenko logró un regreso, ganando 4 peleas consecutivas y recordándole al mundo por qué su nombre alguna vez fue sinónimo de dominio absoluto en la división de peso completo. Mirko Cro Cop versus Kevin Randleman. El torneo de peso completo de Pride del año 2004 fue uno de los eventos más cargados de talento en la historia de las MMA, reuniendo a algunos de los atletas más duros y peligrosos del deporte. Entre los principales contendientes estaba Mirko Cro Cop, ampliamente reconocido por su excepcional kickboxing y su poder de knockout. De cara al combate, Cro Cop llegaba con un sólido historial: 9 victorias, 8 de ellas por finalización y solo una derrota en su haber. Frente a él se encontraba Kevin el monstruo Randleman,
un peleador con base en la lucha, aunque con un récord menos consistente. Con 7 derrotas previas al combate, Randleman era visto como el desfavorecido. Consciente del peligro que representaba el golpeo de Cro Cop, su estrategia se centraba en conseguir un derribo temprano para neutralizar la ofensiva del kickboxer antes de que pudiera imponer su ritmo. Al comenzar el combate, Randleman intentó cerrar la distancia rápidamente, buscando el clinch para llevar a Cro Cop al suelo. Pero las cosas no salieron como lo planeado. En un momento explosivo, Cro Cop conectó una de sus patadas altas de izquierda, su golpe característico, conocido por terminar peleas al instante. Aunque Randleman logró ponerse de pie brevemente tras recibir el impacto, el daño ya estaba hecho. Cro Cop no desperdició la oportunidad, y apenas 1 minuto con 57 segundos después de iniciado el primer asalto, aseguró un knockout que dejó al público atónito. Aunque Randleman fue eliminado del torneo tras una posterior derrota ante Fyodor Emelianenko, dejó una impresión duradera. Durante su paso por la competencia, ejecutó uno de los slams más potentes y memorables en la historia de las MMA, una imagen que aún hoy circula ampliamente en recopilaciones de momentos destacados. Lamentablemente, Kevin Randleman falleció en el año 2016 a causa de un infarto, a los 45 años de edad, pero su contribución al deporte sigue siendo una parte significativa del legado de las MMA y continúa siendo celebrada por fanáticos alrededor del mundo. Matt Serra vs. Georges St-Pierre. En el evento UFC 69, Matt Serra entró al octágono como un desfavorecido 10-1. Pocos le daban una oportunidad frente a Georges St-Pierre, un campeón dominante, recién coronado y ampliamente considerado como la próxima superestrella de las MMA. Serra había ganado su oportunidad a través del reality The Ultimate Fighter, no por su posición en los rankings, y muchos simplemente descartaban sus posibilidades. Pero desde el primer segundo, Serra se mostró sereno, enfocado y sin inmutarse. St-Pierre comenzó fuerte, usando su característico movimiento y control. Sin embargo, Serra aguantó firme, y entonces todo cambió. A mitad del primer asalto, Serra conectó una derecha curva que sacudió a GSP. Al oler sangre, se lanzó con una ráfaga de golpes que dejó al campeón visiblemente aturdido. El árbitro intervino. La pelea había terminado. En un solo asalto, Matt Serra logró una de las mayores sorpresas en la historia del UFC. El público quedó impactado y los analistas sin palabras. El cinturón de peso welter tenía un nuevo dueño. Aunque GSP recuperaría su título más adelante, la victoria de Serra sigue siendo icónica. Es un recordatorio de que, en las MMA, ningún campeón es intocable y ningún sueño está demasiado lejos. Desde sorpresas juveniles hasta la técnica superando a la fuerza bruta, estos peleadores demostraron que el legado, la habilidad y el corazón pueden desafiar cualquier pronóstico. ¿Cuál de estos peleadores te impresionó más? Déjanos tu comentario aquí abajo. Dale like al video si lo disfrutaste y no olvides suscribirte para más historias que sacuden el mundo de la pelea.